precisamente sobre este tema nos honra la compañía de Rigoberto Ávila Ordóñez. Él es director general del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores. Rigoberto, qué gusto recibirte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos y estar en contacto con el público de Capital 21. Gracias. Rigoberto, esta historia no es la única, desafortunadamente. Desafortunadamente no, y por eso es muy importante que la Organización de las Naciones Unidas dedicó hoy 15 de junio el día para hacer visible y hacer conciencia sobre lo que es el maltrato hacia las personas mayores. ¿Y esto qué quiere decir? Tomar medidas para ir frenando este maltrato. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha venido sucediendo es que hace muy pocos años que se ha hecho visible esto, más aún cuando en la mayor parte de las ocasiones que hay maltrato, sucede que es la gente más cercana. Cerca del 90% de los casos de maltrato tienen que ver con la familia. Es decir, los hijos, los sobrinos. Y aquí hay que hacer conciencia sobre la necesidad de tomar medidas en este sentido. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho, respeta, promueve y desarrolla lo que son políticas progresivas e incluyentes para que sean verdaderas acciones de inclusión e igualdad hacia las personas mayores en nuestra ciudad. Rigoberto, ¿debemos de llamar a esto gerontofobia? ¿Y cuál es la base que la alimenta? ¿Es ignorancia? ¿Es incomprensión? ¿Es falta de sensibilidad? ¿Es otra cosa? ¿Lo es todo, por favor? Sí, claro. Nosotros consideramos que tiene que ver sobre todo con una cuestión de educación. Lo que tiene que ver que nuestra sociedad se vaya educando hacia lo que es el proceso de envejecimiento, que es una situación en la que si se tiene la fortuna de vivir largo, que haya conciencia primero que si se tiene la fortuna de llegar allá, pues hay que buscar que estos años tengan la felicidad, que tengan la posibilidad de desarrollar un envejecimiento activo, saludable, incluyente dentro de la familia, dentro de la comunidad. Aquí nosotros incluso hemos promovido, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, un protocolo de actuación de las diferentes dependencias frente a los casos de la violencia. La violencia es un acto, puede ser aislado o repetido, de acción para molestar, para lastimar, para lacerar a las personas mayores. Puede tener diversas modalidades. Está la parte de la violencia física, que tiene que ver con golpes, jalones de cabello, cuestiones de esta naturaleza. También hay una parte que es la violencia psicoemocional, que es el no respetar su dignidad, no tomar en cuenta su opinión, infantilizar a las personas mayores. El clásico, no, tú qué sabes, el no tomar en cuenta para nada su opinión. También hay otro tipo de violencia que tiene que ver con el despojo. En la Ciudad de México... Lo que veíamos, ¿no? Justamente en esta historia. Claro. En la Ciudad de México, el 67% de las personas adultas mayores de 68 años son propietarias de la casa donde viven. Y trabajaron toda una vida, Rigoberto, y trabajaron una vida entera. Entonces, es muy frecuente los procesos de despojo, de utilización de su dinero, que les quitan su tarjeta de pensión alimentaria en algunas ocasiones, que no les dejan utilizar de manera plena sus recursos. Entonces, y también tenemos, una violencia que tiene que ver con el abandono, con el no proporcionarles medicamentos, alimentos, apoyos cuando están en situación de postración, apoyos oportunos, por ejemplo, las personas que pierden la movilidad o que tienen que usar aditamentos, o bien cuando no controlan los esfínteres, que no son atendidas a tiempo. Y esto tiene que ver con
lo que es la educación. Tenemos que fomentar la educación. Es la mejor forma de prevenir, Pues, que es el ajá. punto principal. Rigoberto, gracias por traernos esta reflexión importante hoy, pero fundamental para el resto de los días, para el resto del año. Y ahí está lo que tú dijiste, creo que queda como lección. Si nosotros tenemos suerte, para allá vamos, para allá iremos, y será una fortuna justamente llegarlo. Así es que debemos de premiar, debemos de consentir, debemos de respetar a quienes están en esta etapa de la vida. Claro que sí. E incluirles en las actividades de la vida diaria, en la familia, en la comunidad y en nuestra ciudad. Son parte de nosotros. Gracias, Rigoberto. Excelente noche.